Después de completar el viaje de los bastos, Alba creyó que ya conocía su fuerza. Había aprendido a encender su fuego, a seguirlo, a defenderlo y a convertirlo en propósito. Pero todavía le quedaba un viaje más profundo, porque no basta con saber hacia dónde queremos avanzar, también necesitamos comprender lo que sentimos mientras caminamos. Un día, Alba llegó a un valle atravesado por un gran río. El agua descendía desde las montañas, rodeaba los árboles y continuaba su camino hasta perderse en el horizonte. Alba se acercó a la orilla. En el centro del río vio una copa dorada. Flotaba sobre el agua sin hundirse y de su interior brotaba una corriente limpia y luminosa. Cuando Alba la tomó entre sus manos, sintió que algo se abría dentro de su pecho. No era el fuego impaciente de los bastos, era una emoción nueva, profunda, silenciosa, viva. Ese fue el as de copas. El as de copas representa el nacimiento de una emoción, la apertura del corazón, un nuevo amor, una conexión espiritual o la capacidad de volver a sentir. Es el momento en el que algo nos toca por dentro y nos recuerda que todavía somos capaces de amar, de ilusionarnos y de recibir. Alba continuó siguiendo el curso del río. Al llegar a un puente encontró a otra viajera. La joven sostenía una copa idéntica a la suya. Durante unos instantes se miraron sin hablar. Ninguna necesitaba demostrar nada. Había respeto, confianza y una extraña sensación de reconocimiento. Entonces se acercaron sus copas y el agua de ambas comenzó a brillar. Ese fue el dos de copas. El dos de copas representa el encuentro entre dos personas, la unión, la atracción, la reciprocidad y el vínculo basado en sentimientos compartidos. No habla de perseguir ni de convencer. Habla de dos personas que se encuentran a la misma altura y deciden caminar juntas durante una parte del camino. Alba y su nueva compañera siguieron avanzando hasta llegar a una pequeña ciudad junto al río. Allí encontraron a varias mujeres celebrando una cosecha. Cantaban, reían y levantaban sus copas bajo la luz de la luna. Invitaron a Alba a unirse a ellas. Durante aquella noche compartieron historias, recuerdos y sueños. Alba comprendió que el corazón no se alimenta únicamente del amor de pareja, también necesita amistad, compañía y alegría compartida. Ese fue el tres de copas. El tres de copas representa celebración, amistad, apoyo, comunidad y momentos felices compartidos con otras personas. Nos recuerda que hay emociones que crecen cuando las compartimos. Pero cuando terminó la celebración, Alba continuó sola. Días después llegó a un jardín silencioso. Allí se sentó bajo un árbol y colocó frente a ella las tres copas que había recibido durante el viaje. Sin embargo, ninguna parecía llenarla. Estaba cansada, nada le hacía ilusión. Aunque tenía emociones, vínculos y recuerdos a su alrededor, sentía que algo faltaba. Entonces una mano apareció entre las ramas ofreciéndole una cuarta copa. Pero Alba ni siquiera levantó la mirada. Ese fue el cuatro de copas. El cuatro de copas representa apatía, aburrimiento, insatisfacción y desconexión emocional. A veces tenemos oportunidades delante, pero estamos tan encerrados en lo que nos falta que no podemos reconocerlas. Esta carta nos invita a mirar de nuevo. Quizá no todo esté perdido, quizá simplemente hemos dejado de prestar atención. Alba permaneció mucho tiempo bajo aquel árbol. Cuando finalmente decidió continuar, una tormenta cubrió el valle. El viento derribó tres de sus copas y el agua se derramó sobre la tierra. Alba cayó de rodillas. Solo podía mirar aquello que había perdido. No vio que detrás de ella todavía quedaban dos copas en pie. Ese fue el cinco de copas. El cinco de copas representa tristeza, pérdida, arrepentimiento y duelo. Nos habla de esos momentos en los que el dolor ocupa todo nuestro campo de visión. La pérdida es real y necesita ser vivida. Pero la carta también nos recuerda que no todo ha desaparecido. Hay algo que todavía permanece. Cuando la tormenta pasó, Alba recogió las dos copas que seguían intactas y continuó caminando. El río la condujo hasta el pueblo donde había pasado parte de su infancia. Reconoció las calles, los árboles y el sonido de las campanas en una plaza. Vio a varios niños intercambiando pequeñas copas llenas de flores. Alba recordó quién había sido antes de que aparecieran el miedo, las responsabilidades y las heridas. Ese fue el seis de copas. El seis de copas representa la infancia, los recuerdos, la nostalgia, la inocencia y el regreso simbólico al pasado. A veces necesitamos recordar de dónde venimos para comprender lo que sentimos ahora. Pero también debemos tener cuidado de no quedarnos atrapados en lo que ya fue. Alba abandonó el pueblo y llegó a un lago cubierto de niebla. Sobre el agua aparecieron 7 copas. Una contenía riquezas,
otra una corona, otra una criatura misteriosa, otra una casa perfecta, otra prometía poder. Todas parecían ofrecerle una vida diferente. Alba quiso acercarse, pero cuanto más miraba, menos sabía cuál era real. Ese fue el 7 de copas. El 7 de copas representa fantasías, opciones, deseos, tentaciones, confusión e idealización. Cuando tenemos demasiadas posibilidades, podemos perdernos imaginando en lugar de elegir. No todo lo que brilla es verdad, y no todo lo que deseamos nos hará bien. Alba cerró los ojos. En lugar de elegir la copa más hermosa, escuchó lo que sentía en su interior. Entonces comprendió que ninguna de aquellas promesas podía darle lo que buscaba. Continuó caminando hasta encontrar 8 copas colocadas junto al río. Representaban relaciones, sueños y situaciones que habían formado parte de su vida. Algunas todavía eran bonitas, pero ya no estaban llenas. Alba las miró por última vez y se alejó hacia las montañas. Ese fue el 8 de copas. El 8 de copas representa alejamiento, abandono consciente y búsqueda de algo más profundo. No siempre nos marchamos porque algo sea malo, a veces nos marchamos porque ya no nos llena. Es una carta difícil porque exige dejar atrás lo conocido sin saber exactamente qué encontraremos después. Alba caminó durante toda la noche. Al amanecer llegó a una casa junto al mar. En su interior había 9 copas alineadas sobre una mesa. Había comida, calor y todo lo necesario para descansar. Por primera vez en mucho tiempo, Alba se permitió disfrutar sin sentirse culpable. Reconoció cuánto había avanzado y agradeció aquello que ya tenía. Ese fue el 9 de copas. El 9 de copas representa satisfacción, deseos cumplidos, bienestar y disfrute. Es la carta que nos invita a reconocer lo conseguido y a sentirnos bien con nosotros mismos. Pero también nos recuerda que tener lo que deseamos no siempre significa haber encontrado una felicidad completa. Alba salió de la casa y siguió el sonido de unas risas. Llegó a un valle donde varias personas vivían junto al río. Había niños jugando, parejas abrazándose y familias compartiendo el día. Sobre el cielo apareció un arco formado por 10 copas. Alba comprendió que la verdadera felicidad no estaba únicamente en sentirse bien consigo misma, también estaba en poder compartir esa paz con las personas que amaba. Ese fue el 10 de copas. El 10 de copas representa plenitud emocional, hogar, armonía, amor compartido y felicidad profunda. No habla de una vida perfecta. Habla de sentir que pertenecemos, que somos queridos y que podemos construir vínculos donde existe confianza y seguridad. Mientras Alba observaba aquella escena, apareció una joven mensajera junto al río. Llevaba una copa entre las manos y desde su interior asomaba un pequeño pez. La joven lo miraba con sorpresa, como si el mundo todavía pudiera regalarle algo inesperado. Esa fue la sota de copas. La sota de copas representa sensibilidad, intuición, creatividad, ilusión y mensajes emocionales. Es la parte de nosotros que todavía se sorprende, que escucha sus sentimientos y que se atreve a expresar lo que lleva dentro. La sota no sabe a dónde la conducirán sus emociones, pero está dispuesta a escucharlas. Después se apareció un caballero montado en un caballo blanco. Sostenía una copa con delicadeza y avanzaba despacio, guiado por aquello que sentía. Era romántico, idealista y soñador. Estaba dispuesto a seguir su corazón, aunque no siempre pudiera distinguir entre el amor verdadero y la fantasía. Ese fue el caballo de copas. El caballo de copas representa romanticismo, seducciones, invitaciones, propuestas y la búsqueda de un ideal emocional. Nos enseña a expresar nuestros sentimientos y a seguir aquello que nos emociona, pero también nos advierte de no enamorarnos únicamente de una ilusión. Más adelante, Alba llegó a un palacio construido frente al mar. En una terraza encontró una reina sentada junto al agua. Sostenía una copa cerrada y profundamente decorada. La reina escuchó la historia de Alba sin interrumpirla. No juzgó su tristeza, no intentó corregir sus emociones, simplemente la comprendió. Esa fue la reina de copas. La reina de copas representa la sensibilidad, empatía, intuición, comprensión y profundidad emocional. Siente intensamente, pero ha aprendido a escuchar sus emociones sin ahogarse en ellas. Su poder no está en ocultar lo que siente, está en comprenderlo. Por último, Alba llegó ante un rey sentado en un trono, rodeado por el mar. Las olas golpeaban las rocas, pero él permanecía tranquilo, sostenía una copa en la mano y dirigía su mirada hacia el horizonte. Sentía profundamente, pero sus emociones no gobernaban cada una de sus decisiones. Ese fue el rey de copas. El rey de copas representaba dureza emocional, equilibrio, comprensión, diplomacia y dominio de los sentimientos. No es una persona fría, es alguien que ha aprendido a sentirse sin perderse, a amar sin controlar y a acompañar a los demás sin cargar con todas sus emociones. Alba miró entonces el río que había seguido durante todo el viaje.
Comprendió que las copas no hablaban únicamente del amor romántico, hablaban de todas las formas del corazón. El as le enseñó a abrirse a una nueva emoción, el 2 a compartirla, el 3 a celebrar junto a los demás, el 4 a reconocer su desconexión, el 5 a atravesar la pérdida, el 6 a recordar, el 7 a distinguir entre deseo y fantasía, el 8 a marcharse de lo que ya no le llenaba, el 9 a disfrutar de lo conseguido, el 10 a compartir la felicidad, la sota le enseñó a conservar la sensibilidad, el caballo a seguir su corazón sin perderse en la idealización, la reina a comprender sus emociones y el rey a gobernarlas con serenidad. Entonces Alba llenó su copa con agua del río. Ya no necesitaba evitar lo que sentía, tampoco necesitaba dejarse arrastrar por cada emoción. Había aprendido a escucharlas, porque las copas nos enseñan que sentir no es una debilidad. El corazón también tiene su propia sabiduría, pero como el agua necesita un recipiente que pueda sostenerlo. Y ahora la pregunta es, ¿estás escuchando lo que sientes o estás dejando que tus emociones decidan el camino por ti?